Ministerios ID les da la bienvenida a Fundamentos de la Disciplina Eclesiástica, una serie de recursos que procura demostrar la innegable importancia de la disciplina como medio de preservación de la pureza de la Iglesia. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Pureza Visible, el propósito de la disciplina eclesiástica. Un fragmento de una obra de Albert Mohler en la que expone cómo la correcta aplicación de la disciplina fomenta la santidad entre los hijos de Dios. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del escritor y teólogo bautista norteamericano Albert Mohler Jr. Que el Señor los bendiga. A lo largo de la Biblia, el pueblo de Dios se caracteriza por una pureza distintiva. Su pureza moral no es un logro propio, sino la obra de Dios en medio de él. Como dijo el Señor a los hijos de Israel, «Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y me seréis santos, porque yo soy santo». Levítico capítulo 11, versículo 44a. Dado que habían sido escogidos por un Dios santo como pueblo que llevaría su propio nombre, debían reflejar su santidad por medio de su manera de vivir, de adorar a Dios y por sus creencias. El código de santidad es elemental para comprender el Antiguo Testamento. Como nación escogida por Dios, Israel debía vivir según la palabra y la ley de Dios, que diferenciaría visiblemente a los hijos de Israel de sus vecinos paganos. Como dijo el Señor a través de Moisés, «Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres». Deuteronomio capítulo 6, versículos 17 y 18. El Señor le recuerda a la nación que sería conocida por el nombre de Dios y que por ende debía reflejar su santidad. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios prometió cumplir su pacto de fidelidad con ellos, pero esperaba que ellos obedecieran su palabra y obedecieran su ley. El sistema judicial de Israel estaba diseñado mayormente para proteger la pureza de la nación. El Nuevo Testamento también describe a la Iglesia como el pueblo de Dios que es visible al mundo por la pureza de su vida y la integridad de su testimonio. Como Pedro dijo a la Iglesia, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero Pedro siguió diciendo, «Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras». Versículos 11 y 12. Como el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia debe verse a sí misma como una comunidad forastera habitando en medio de la oscuridad espiritual, forastera para el mundo, que debe
abstenerse de las concupiscencias y las tentaciones del mundo. La Iglesia debe distinguirse por su pureza y santidad y firmeza en su confesión de fe dada por los santos una vez y para siempre. En lugar de rendirse al ambiente moral o inmoral, los cristianos deben destacarse por su buen comportamiento. Como lo resumió Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. El apóstol Pablo relacionó claramente la santidad que se espera de los creyentes con la obra consumada de Cristo en la redención. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Resulta claro que esta santidad consumada en el creyente es obra de Dios. La santidad es la evidencia de su obra redentora. Pablo instó a la congregación en Corinto: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7:1. La identidad de la Iglesia como el pueblo de Dios debe ser evidente en su confesión pura de Cristo, su testimonio valiente del Evangelio y su santidad moral delante de un mundo que la observa. Nada que sea menos que esto puede caracterizar a la Iglesia como la verdadera garante del Evangelio. Disciplina en el cuerpo. La primera dimensión de la disciplina en la Iglesia es aquella ejercitada directamente por Dios al tratar con los creyentes. Como advierte el libro de Hebreos, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7. Al continuar el pasaje, el autor advierte que los que no son disciplinados son bastardos y no hijos. Versículo 8. No obstante, el propósito de la disciplina es la justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 11. A menudo esta disciplina es evidente en el sufrimiento, tanto individual como congregacional. La persecución por parte del mundo tiene un efecto purificador sobre la Iglesia. Esta persecución no debe buscarse, pero si la Iglesia es probada por fuego, tiene que dar prueba de ser pura y auténtica y recibir ese sufrimiento como disciplina del Señor, tal como los hijos reciben la disciplina de su Padre. El hecho que esta comparación le resulte tan extraña a muchos cristianos modernos hace evidente que la disciplina ha desaparecido en muchas familias, al igual que en la Iglesia. En muchos hogares, los hijos son tratados como soberanos morales, y la descomposición social de la familia ha disminuido su credibilidad moral. La disciplina cariñosa descrita en este pasaje es tan extraña para muchas familias, así como lo es para la mayoría de las congregaciones. La disciplina cariñosa de Dios para con su pueblo es su derecho soberano,
y se aplica completamente acorde con su carácter moral, con su propia santidad. Su disciplina paternal también establece la autoridad y el patrón de disciplina en la iglesia. La corrección es para lograr el propósito más elevado de restauración y el aún más elevado propósito de reflejar la santidad de Dios. La segunda dimensión de las disciplinas en la iglesia es aquella responsabilidad disciplinaria dada a la iglesia misma. Así como es la disciplina paternal de Dios para los que ama, debe ser la disciplina que lleva a cabo la iglesia como una parte integral de su responsabilidad moral y teológica. El Nuevo Testamento mismo es evidencia de que la iglesia puede caer en una moralidad deshonrosa. El apóstol Pablo confrontó un caso de fracaso moral escandaloso en la congregación corinta, que incluía fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, 1 Corintios 5:1. En este caso, un aparente incesto era conocido por la congregación y sin embargo, ésta no había hecho nada al respecto. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Les indicó que actuaran con rapidez y audacia para quitar semejante mancha de su congregación. También les advirtió: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículos 6 y 7a. Pablo estaba indignado porque los cristianos de Corinto toleraban este horrible pecado. El incesto, aunque no literalmente conocido en el mundo pagano, era condenado universalmente y no era tolerado. En este respecto, la iglesia corinta había caído por debajo de las normas morales del mundo pagano ante el cual debía ser un testimonio. Pablo estaba muy exasperado con esta congregación a quien ya había dado advertencias sobre este problema moral. Mencionando una carta anterior de la que no disponemos, Pablo reprende a los corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Capítulo 5, versículos 9 al 13. La indignación moral de un apóstol herido es evidente en estos incisivos versículos que llaman a la iglesia corintia a la acción y ejercer disciplina. Ahora la iglesia ha caído en un pecado corporativo por tolerar en ella la presencia de un pecador tan descarado y arrogante. Su testimonio moral es turbio y su comunión es impura. Su arrogancia los ha cegado de tal modo que no son conscientes de la ofensa que han cometido delante del Señor. El pecado manifiesto en su medio es como un cáncer que, dejado a su suerte, se extenderá por todo el cuerpo. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo ofrece una directiva similar, combinando su preocupación por la pureza moral y la ortodoxia doctrinal. Os ordenamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pablo indica a los tesalonicenses que sigan su ejemplo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Capítulo 3, versículo 7. El modelo de la disciplina correcta. ¿Cómo debían haber respondido los corintios a este pecado público? Pablo habla en 1 de Corintios acerca de entregar a este pecador a Satanás y sacarlo de la congregación. ¿Cómo hacer esto? A los Gálatas, Pablo escribió diciendo: Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Esta enseñanza es clara, indicando que los líderes espirituales de la iglesia debían confrontar con espíritu de humildad y mansedumbre al miembro que estaba pecando y hacerlo con miras a restaurarlo. Pero ¿cuáles son los pasos precisos a tomar? El Señor mismo proveyó estas instrucciones cuando enseñó a sus discípulos: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. El Señor instruyó a sus discípulos, indicándoles que debían primeramente confrontar en privado al hermano que estaba pecando. Muéstrale su falta, les dijo. Si reconoce su pecado y se arrepiente, el hermano ha sido ganado. El hecho que este primer paso es una confrontación en privado es muy importante. Esto limita el agravio causado por el pecado y evita un espectáculo público que mancharía el testimonio evangélico de la iglesia. En caso de que la confrontación privada no lleve al arrepentimiento, la restauración y reconciliación, el paso siguiente es llevar testigos. Jesús citó a la ley del Deuteronomio, que requería múltiples testigos de un crimen para declarar culpabilidad. No obstante, su propósito aquí parece que va más allá de meramente establecer los hechos del caso. Jesús parece tener la intención de que los testigos sean una presencia importante en el momento de la confrontación, agregando así testimonio de corroboración en relación con la confrontación de un hermano en pecado. De esta manera, el hermano no puede afirmar que no ha sido confrontado con su pecado en un contexto fraternal. Si el hermano no escucha aún en la presencia de 1 o 2 testigos, pasa a ser asunto de la congregación. Dilo a la iglesia, mandó Jesús, y le corresponde a la iglesia juzgar el asunto ante el Señor y emitir un juicio que es obligatorio para el pecador. Este paso es extremadamente serio, y la congregación tiene ahora una responsabilidad corporativa. La iglesia debe emitir su juicio basada en los principios de la palabra de Dios y las circunstancias del caso. Repito, la meta es la restauración de un hermano o hermana en pecado, no ofrecer un espectáculo. Lamentablemente, la confrontación congregacional puede no dar el resultado deseado. Si no lo da, la única alternativa es la separación del hermano en pecado. Tenle por gentil y publicano, mandó el Señor,
indicando que la separación ha de ser real y pública. La congregación no debe considerar al exhermano como parte de la iglesia. Esta acción drástica y extrema se debe tomar cuando un hermano o hermana no se somete a la disciplina de la iglesia. Notemos que la iglesia debe seguir testificando a esta persona, pero no como hermano o hermana, hasta y a menos que su arrepentimiento y restauración sean evidentes. ¿Qué del líder de la iglesia que está en pecado? Pablo le indicó a Timoteo que los líderes de la iglesia, los ancianos, deben ser considerados dignos de doble honor cuando cumplen bien su ministerio. 1 de Timoteo 5:17. Pero cuando un anciano cae en pecado, eso es un asunto de grandes consecuencias. Primero, ninguna acusación debe ser recibida con base en un solo testigo sin corroboración. Sin embargo, si el cargo es confirmado por 2 o 3 testigos, Pablo dice: repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Indudablemente, los líderes llevan una carga mayor, y los pecados de un anciano causan aún más perjuicios a la iglesia. La reprensión pública es necesaria, porque el anciano peca contra toda la congregación. Como advirtió Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Los escándalos de inmoralidad por parte de los líderes de la iglesia han causado tremendos perjuicios a la causa de Cristo. El juicio más estricto debe ser una viva advertencia para aquellos que violan la palabra de Dios y por su ejemplo causan que otros pequen. El incumplimiento de la iglesia contemporánea en aplicar consistentemente la disciplina bíblica ha dejado la mayoría de estos escándalos sin resolver sobre una base bíblica, por lo que siguen siendo una mancha sobre la iglesia. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello, y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.